En mi peor momento me capacitó, y para este tema, yo creo que es algo que hemos vivido todos. Si no lo hemos vivido, lo vamos a vivir. Es un proceso normal de crecimiento. Es un proceso normal de cristiano y un proceso normal de cualquier persona, ¿verdad? La vida nos trae retos para crecer, pero nosotros, ¿verdad?, lo tomamos desde la perspectiva cristiana. Y para esto vamos a hablar de la cueva de Adulam. Y esto es una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué tal si lo que estás identificando como una cueva es un campo de entrenamiento y lo que estás identificando como afligidos son los valientes designados para ser tus soldados? Vemos a David. David se va a la cueva de Adulam. Yo siempre digo que la cueva de Adulam es el lugar donde decimos, ay, ya. es un lugar donde yo digo, ya David estaba en un momento donde estaba cansado, llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, trabajando, luchando en guerra, siendo perseguido, huyendo de diferentes escenarios en su vida. Y él entra ahí. De hecho, se dice que el Adulam significa refugio. Y David entra a ese lugar y es precisamente, entiendo que David entró allí para rendirse. Sin embargo, fue el lugar donde Dios lo volvió a reclutar. Y ese es el lugar donde muchas veces nosotros llegamos a ese proceso donde decimos, ay, ya no puedo más, ya no tengo más alternativas, ya no tengo la capacidad de hacer con mis manos algo en relación a esta situación. Incluso podemos decir, ya no tengo la capacidad de ver el futuro, ya no tengo la capacidad de prever lo que viene. Y es en ese momento donde Dios dice, perfecto, llegaste al momento donde yo quería que tú llegaras, donde me sueltas el control. Pero pasan unas cosas en ese proceso, y es que en la cueva de Adulam, probablemente cuando estamos en ese momento donde dices, no tengo nada que hacer, ya no sé qué hacer, no tengo recursos, no tengo la capacidad de ver. Y nosotros empezamos a idealizar lo que se supone que Dios haga, lo que se supone que Dios traiga. Dice la escritura que es en la cueva de Adulam donde David escribió los Salmos 57 y el Salmo 142. Y en el Salmo 142 específicamente, él dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Es decir, David estaba diciendo, envía gente que me ayude. Pero lo que llegó no era lo que esperaba. Porque dice la escritura que a él le llegaron afligidos, endeudados, y dice que estaban con amargura de espíritu. Es como decir, ok, éramos muchos y esto se multiplicó. Entonces David, en ese momento es donde Dios lleva a David al lugar donde tiene que tomar una decisión. Mi alma está cansada. En ese verso, esos salmos él dice, saca mi alma de la cárcel. ¿Por qué? Porque David estaba angustiado, estaba rendido, vamos. Y Dios ahí le trae recursos que no son los que él espera. David es un hombre de guerra, está acostumbrado a guerrear, está acostumbrado a estar entre soldados, y Dios le trae personas afligidas, endeudadas y con amargura de espíritu. Sí, Y Dios, el reto de David era convertir a esos hombres en soldados. Y no le trajo casi nada, le trajo 400. Entonces, ¿qué tal si ese escenario que nosotros estamos viendo como un lugar de rendirse, como una cueva de esconderse, como un lugar de decir, ya no más, es el lugar donde Dios te va a volver a reclutar a la manera de Él, para que puedas ver como Él ve, para que puedas utilizar los recursos que Él te va a traer, y probablemente los que parecen no son y los que no parecen son los que van a ser. Y en ese momento David tomó una decisión y dijo, a estos los voy a convertir en soldados. Y dice más adelante
en el libro de Samuel, específicamente los capítulos 22 en adelante, dice que él en un momento dice tenía como 600 hombres. Es decir, le trajo 400 y los multiplicó a 600. David tuvo la capacidad de en ese lugar hacer una reestructuración de su visión y poder ver como Dios ve dentro de su humanidad y cansancio para utilizar los recursos que Dios le trajo y convertirlos en lo que necesitaba. Aunque cuando llegaron, no llegaron como Él los necesitaba. Uh-huh. Es que hay momentos, wow, este tema es poderoso, porque las características de una cueva son múltiples. No tienes visión alrededor, ni sonido mucho se escucha. De hecho, el sonido dentro de la cueva se distorsiona porque los decibeles aumentan, se produce el eco. Está solo, no tiene con quién hablar que no sea Dios hasta que llegan estos soldados y cómo entonces él ve lo que va a pasar de ahí en adelante. Ahora, a mí me llama la atención que siendo la cueva ante el escenario que él tenía, Leslie, un lugar seguro. Ajá. Mínimo lo estaba librando de las amenazas que tenía por este pueblo, los filisteos, toda esta gente lo estaban buscando para eliminarlo y la cueva tenía que representar para él el lugar más seguro en ese momento en tiempo y espacio. Correcto. ¿Cómo entonces él decide no permanecer allí y dijo, yo voy a enfrentar la situación, por lo cual yo voy a preparar a estas personas como ejército, como soldados para enfrentar lo que tengo que enfrentar? Y eso es típico o característico de cuando uno identifica que hay un propósito más allá de la cueva. Correcto. Más allá de lo que yo puedo sentir seguro. Y me lleva también a lo que es en el desierto, el pueblo de Israel en un momento dado se encontró en Mara con unas aguas que estaban amargas. Ajá. Y hubo al momento una solución, un remedio. Dios dirigió el caudillo, tiramos la vara y se endulzaron. Podemos quedarnos allí festejando y si en Mara hay agua yo me quedo. Claro. Si no hubiesen tenido la visión en ese momento que tuvo David de continuar, se pierden de las 12 fuentes, de las 12 palmeras y el manantial insaciable. Había más agua más adelante. Exactamente. Entonces, el que yo sienta un estado de seguridad en un momento dado no necesariamente representa que yo me tengo que quedar ahí porque me siento seguro. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que me está brindando en ese momento la situación o el espacio donde estoy en términos, ¿verdad?, situacionales para moverme a lo otro? Es lo que yo veo de esa cueva de Adulán. Correcto. Es el momento donde aquí yo voy a ser entrenado o entrenada para ver cómo Dios ve, incluso dentro de mi humanidad. Es el entrenamiento de decir, yo soy humana, yo soy humano, pero dentro de mi humanidad yo voy a decidir entrenar mi carne para ser sometido a mi espíritu, que a su vez va a estar sometido al Espíritu Santo, para ver cómo Dios ve. Dios veía a esos hombres desde el inicio, desde que llegaron, como soldados. Y David tuvo la capacidad de decir, voy a verlos como Dios los ve. Y voy a sacar de ellos lo que Dios quiere que yo saque. Ellos llegaron como endeudados, llegaron como afligidos, llegaron con amargura de espíritu, pero Dios los ve como soldados. Y Dios me trajo a estas personas y yo las voy a desarrollar como lo que son, como soldados. Y tenemos otro escenario. Ezequiel 37, el profeta Ezequiel, frente a un valle de huesos secos. Y Dios le hace la pregunta, y lo traigo porque a pesar de que son escenarios distintos, el fin era el mismo, convertir a esos que estaban en soldados. Dios le dice a Ezequiel, y me gusta mucho y me llamó la atención como Dios le dijo, hijo de hombre. Le pudo haber dicho profeta, le pudo haber dicho amigo. Le dijo hijo de hombre. Le estaba diciendo, tú eres humano. Yo estoy resaltando que tú tienes humanidad, que tú eres un hijo de hombre, eres un mortal, eres una persona con limitaciones, pero yo te estoy diciendo, ¿vivirán estos huesos? Exacto. Y Ezequiel le dice, Señor Jehová, solo tú lo sabes. Ezequiel trató de ser
sabio, pero a la misma vez trató de esconderse en la cueva de soy humano, yo te voy a confiar en tu soberanía, pero no sé cómo debo contestarte. No quiero contestarte que me equivoque. Uh-huh. Y él le dijo, solo tú lo sabes. Y Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y dice la escritura y describe cómo cuando él profetizó sobre ellos, que el espíritu entró en ellos y comenzó a crecer la carne, los tendones, y dice que fue convertido en un ejército grandísimo. Y yo uniendo, ¿verdad?, las dos historias, ambos lugares son lugares de ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, aquí no hay, esto es como un dead end. Uh-huh. Llegamos al punto de aquí no hay nada más. Uh-huh. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, entrena tus ojos a ver con tu espíritu sometido a mí. Tú estás viendo un valle de huesos secos. Yo estoy viendo soldados. Ahora dime tú cómo tú los ves. ¿Tendrán la capacidad de convertirse en ejército? Y Dios llevó a Ezequiel a decirle a esos huesos la palabra que necesitaban para convertirse en lo que Dios había traído como recurso para ser soldados. A pesar de que son, ¿verdad?, dos escenarios distintos, me parece que estamos ante la misma situación, ¿ves? De ver cómo Dios ve los recursos que Dios me trajo en este lugar donde probablemente es un lugar donde yo estoy diciendo no más. Y quizás, ¿verdad?, puedo estar hablando con líderes, con pastores, con personas que tienen a su cargo personas y que dice, Señor, necesito esto, están pidiendo, y lo que empieza a llegar, ¿verdad?, es personas afligidas, endeudadas, o personas que no se ve con mucha vida, y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Estos fueron los recursos que te traje. Esto es lo que yo estoy poniendo en tu mano para que tú conviertas esto en soldados. Probablemente estoy, como decimos, estoy tratando de ponerlo todo en la misma centrífuga. Y no puede ser porque la velocidad de uno no es la del otro. El diseño de Dios para uno no es el otro. Y no es que no tengan la capacidad de ser, o que no tengan la capacidad de ser soldado, o que esto no sean los recursos que Dios me está trayendo, sino que yo estoy quizás en el proceso de aprender a ver cómo Dios los ve. Y a mí me llama la atención que hayas dicho, son escenarios propicios para uno ver un dead end. Uh-huh. Se terminó, murió, ya se acabó. Nada más. Uh-huh. Y de ahí entonces la persona se da cuenta, en el caso de David, apenas comenzaba. Claro. O sea, apenas comenzaba. Aún después de la muerte, ajá, hay mucho que hacer. Voy a tomar esta vez como ejemplo y referencia bíblica lo que narra el libro de Samuel de Rispa. Poderoso. Había una determinación sobre sus hijos. Ajá. Y las aves no se podían comer el cuerpo de esos muchachos muertos. Uh-huh. Desde la cosecha hasta las primeras lluvias, esa mujer tuvo un saco de silicio en la mano, espantando a las aves. Dijeron, hay una palabra dada por Dios y el cuerpo poderoso de mis hijos no van a terminar como se ha determinado en lo natural. Sin pausa voy a estar aquí. Aquí, desde la cosecha, para que las aves no se comieran el cuerpo de sus hijos. Poderoso. ¿Cuál fue, por encima del dolor, ajá, que podía tener Rispa porque claro, no sé, era madre, ahí dando a las aves, espantándolas desde la cosecha hasta las primeras lluvias? Eso es un tiempo prolongado. Es la determinación de que a mí no me interesa cómo esto se ve, uh-huh, o cómo lo natural establece que sea. Uh-huh. Yo voy a escoger ver como Dios ve y esperar lo que Dios quiere que yo espere. Claro. Hacer lo que Dios quiere que yo haga, hablar lo que Dios quiere que yo hable, para poder tener en mi mano lo que Dios diseñó y determinó que será su cumplimiento.
nosotros pudiéramos ver, Leslie, y wow, este tema es extraordinario. Nosotros pudiéramos ver todos los elementos identificativos a nuestro alrededor y hay elementos suficientes para yo llegar a la conclusión que tú dijiste. Bueno, yo entiendo que hasta aquí terminó esto. Es más, yo me puedo ir y decir, bueno, ya me voy bien. Tengo todas las razones. Sí, yo he corrido la carrera de la fe. Ajá. Hasta aquí llegué y yo creo que de aquí en adelante yo debo pasar este batón. Ajá. Debe haber una continuidad de alguien y yo pues pensaba que yo era el que iba a enfrentar estos filisteos. Pero hasta la cueva me están buscando para matarme y cuando salga, pues, se puede concretar eso. No. Pero Dios dijo no. Dios le dijo que no. Y entonces él hace el clamor y dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio y de momento empieza a llegar lo que no necesito. ¿Cómo en ese momento? Tiene todas las razones para rendirse. Claro. Tiene todas las razones para decir, no, o sea, convéncete. Ya. Terminaste tu carrera. Y luego llega lo que parecería que no es. Y Dios le dice, a eso yo te encomendé que los conviertas en soldados. Esos van a ser los valientes que van a hacer estas últimas guerras a tu lado con mi dirección. Y de aquí tú vas a comenzar a aprender a ver cómo Dios ve, lo que Dios ve, y a los que Dios ve como los ve. Y en las ocasiones en que he podido hablar sobre esto y compartir con personas, me pudieran presentar muchos aspectos teológicos para identificar los momentos donde David ha expresado o exhibido fuertes rasgos de liderazgo. Ajá. Para mí en lo personal. Claro que sí. Si no fue el más grande o el mejor, la cueva de Adulán. Esa, ajá. Fue uno de los mejores porque no quiero cerrarme a eso. Pueden haber aspectos teológicos que tú bíblicamente se prueben. No, fue aquí donde él probó el mayor, los rasgos más grandes de liderazgo en Dios por esto. Pero para mí, uno de los más grandes, claro, si no el más grande, porque tú traíste lo pesadumbradas que estaban estas personas, claro, estos hombres, con todos los identificativos de lo nefasto, claro, de lo imposible, de lo difícil. Bregar con el aspecto emocional de personas que estaban en esas condiciones ya comenzando. Claro. ¿Qué hizo él? David, cuéntame, ¿qué tú hiciste para levantar la moral de esta gente y convertirlo en su mejor ejército? Exacto. Estamos hablando de personas que se rindieron, afligidos, endeudados y personas con angustia de espíritu. En las tres categorías se están definiendo gente que se rindió. Que lo menos que tienen es deseo de luchar. Y Dios eso fue lo que le trajo. Y ese lugar fue el que utilizó para catapultar el cumplimiento. En el lugar de rendición, donde no es una rendición de sometimiento, es una rendición de no voy más. Ahí Dios vuelve a reclutarlos, no solamente a David, sino a todos estos hombres, para traer el cumplimiento de lo que había hablado por años. Wow. Poderoso. Vamos, es que mencionaste algo que me llama mucho la atención. No olvidemos que lo que antecede a todo esto, el Génesis, fue aquel día donde fue Samuel a la casa de Isaí. Correcto. A hacer un señalamiento que previo a eso, el rey que estaba fue una respuesta por lo que el pueblo pedía. Correcto. Queremos ser como otros pueblos y tener un rey. Así, pues tengan a Saúl. Saúl traspasa sus límites como rey y quiere también ser sacerdote y oficiar sacrificio, pero él no tenía jurisdicción desde el cielo para poder oficiar el sacrificio. Y traspasó y agredió lo que Dios había dicho, así que fuiste descartado. Correctamente. Dios dice, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Manda a Samuel. Samuel tiene la perspectiva humana y Dios le dice, tú estás mirando lo que está afuera, yo estoy mirando lo que está dentro del hombre. Y ahí es que ese jovencito es ungido y como tal vez comienza la parte, vamos a decir que el comienzo exacto de la formación de lo que él iba a representar más adelante fue en esa cueva. Claramente. Y si nosotros, y qué bueno que traes esto, porque yo creo que el evangelio de Jesucristo es precisamente transformar lo que no es o lo que no parece que es en lo propicio de Dios
para traer el cumplimiento de lo que él quiere manifestar. Saúl fue desechado, como usted dice, por de su desobediencia, pero nunca entendió y persiguió a David porque sabía que David era su sucesor, pero nunca entendió que el único problema que tenía David era ser lo que Dios dijo que era. Y Saúl nunca entendió que David era porque él no fue. Y otra cosa, el evangelio completo, si tú ves, siempre Dios está demostrando que lo que no parecería es lo que Dios quiere establecer. El pueblo de Israel estaba esperando un rey político y le trajo a Jesús. Un hombre, obviamente, con la sabiduría, el conocimiento, todo, pero no manifestaba lo que ellos esperaban. Claro. Y si tú ves, ¿qué nos está enseñando Dios? Dios nos está enseñando, aprende a mirar como yo miro, aprende a ver como yo veo y aprende a ver donde tu humanidad no puede ver donde estoy yo, que estoy yo. Samuel hizo lo mismo. Él fue en obediencia y fue obediente hasta el final, pero al inicio él estaba mirando el aspecto físico y las características bélicas que tendrían esos hombres que debían ser los reyes. Y Dios le dijo, ese no es. Y le falta uno, búscame el que es. Y trajeron cuál, el pequeño, el que estaba de pastor, el que estaba en el anonimato, escondido, el que no parecía tener ninguna característica de lo que podría ser un rey. Y a ese Dios ungió. Yo pienso que en el momento de que no sabemos qué va más allá, tenemos que empezar a mirar si es que no hemos visto que Dios ya nos trajo los recursos y nosotros no los estamos viendo.